Aleluya. Bueno, le damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar con ustedes. La verdad que siempre para nosotros es una alegría poder venir. Nos sentimos en casa, ¿no? Como siempre decimos. Verdaderamente se extraña mucho. A veces nos gustaría poder venir más seguido. Pero bueno, las responsabilidades allá de la obra, bueno, el trabajo y tantas cosas. La familia y todo eso verdaderamente a veces se nos complica un poco, pero es una alegría para nosotros poder estar esta mañana y celebrar junto con ustedes todo lo que el Señor está haciendo en este tiempo en medio nuestro. Amén. Yo creo verdaderamente que en esta mañana sentíamos en el tiempo de la administración, ¿no? Hay un ambiente de fe en este lugar, amén. Hay un ambiente de donde algo va a suceder, amén. Tenemos expectativas, ya está sucediendo, pero algo que va a seguir sucediendo esta mañana. Así que quiero que te llenes de fe, amén, que te llenes de expectativa de lo que el Señor va a hacer, amén, de lo que el Señor quiere en esta mañana hablarnos a cada uno. Así que quiero animarte a que con esta expectativa nos vamos a acercar a la palabra del Señor. Antes que nada, algún testimonio nomás de lo que estamos haciendo allá en Saladillo. Verdaderamente la obra está avanzando, estamos trabajando mucho. Verdaderamente hemos visto la mano del Señor en este último tiempo. Estamos trabajando con muchos matrimonios, jóvenes, con muchas familias, con los jóvenes también. Así que estamos gozosos de lo que el Señor está haciendo en este tiempo allá en Saladillo y contarles, ¿no? Y agradecerles siempre las oraciones, las ofrendas, tanto que están siempre, como siempre decimos, son nuestra iglesia madre, ¿no? Nosotros salimos de acá y verdaderamente estamos reproduciendo todo lo que hemos aprendido y verdaderamente vemos que el Señor se está moviendo, ¿no? Y creo que tenemos que alimentarnos, ¿no? Y esto para todos, ¿no? Tenemos que alimentarnos de lo que el Señor está haciendo en este tiempo, amén, de los testimonios de lo que Dios está haciendo, ¿no? Y es por eso que tenemos que enriquecernos, ¿no? Con dónde Dios se está moviendo, dónde Dios está haciendo cosas, y de eso es que tenemos que alimentarnos y por eso quería contarles esto, ¿no? De todo lo que está sucediendo allá. Verdaderamente el Señor nos está sorprendiendo, siempre el apoyo. Bueno, hoy justo Mayer y los chicos, algunos están allá en Fraiventos, todos los meses o cada 2 meses están viniendo, también allá a Saladillo estamos haciendo días enteros de evangelización, que la verdad nos ha dado un resultado hermoso, porque vieron que siempre hacemos a veces encuentros, retiros y demás, y a veces nos consumen mucho tiempo, gastos, energías y demás. Ahora estamos haciendo bien sencillo, un día entero de evangelización, llegan a la mañana temprano, salimos a evangelizar, después almorzamos algo rápido y después le metemos toda la tarde al evangelismo también, y verdaderamente hemos encontrado una estrategia, verdaderamente se han hecho muchos contactos a través de eso. En el mes de junio vino una organización misionera que se llama HLN hacia las naciones, estuvo una semana un grupo de 10 misioneros trabajando, durmiendo ahí en la congregación, estuvimos evangelizando ahí toda la ciudad, así que estamos llenando todo del evangelio, amén. Esa es nuestra meta, queremos llenar Saladillo, llenar esta Argentina y las naciones de la tierra con la palabra del Señor, amén. Así que con esta fe quiero que nos acerquemos juntos a la palabra del Señor. Vamos a abrir en Jeremías el capítulo 29, un pasaje conocido por todos nosotros, y mientras van ahí buscando en sus Biblias, quería mencionarles algunos. Capaz recuerdan, otros no, por eso hago solamente una breve mención. En marzo de este año que hicimos el retiro acá congregacional, hablando de los pilares de la congregación, ¿recuerdan? Hablamos mucho, de todos estos pilares, ¿no? Que tenemos, ¿no? Como congregación del reino, de la familia, la adoración, el servicio, bueno, todos estos pilares que tenemos, y hablamos mucho de la familia, y yo les ministré esta oración que había sido un pilar para mi vida, para nosotros como familia en este último tiempo, diciéndole al Señor: Jesús, en
entra en mi casa. Algunos se acuerdan, capaz, hablamos mucho de esto de la familia, diciéndole que el Señor entre en mi casa, nuestro corazón, obviamente, como siempre, pero que el Señor entre en tu hogar, amén, que tu familia, hablando de la familia, y por eso esta palabra que el Señor me dio sigue en esta dirección de la familia, y esto de Jesús entrar en mi casa es un poco el llamado, ¿no? a volver a la esencia de todas las cosas, amén, a volver a esto que el Señor nos está llamando en este tiempo de que todo comienza en casa. Y hablábamos justo de la misión, en marzo también hablamos de la misión como pilar de la congregación, y la misión comienza en casa también, amén, abriendo las puertas de tu casa, con las condiciones que tengas, con lo humilde que sea, no importa, pero abriendo tu casa para que tu casa sea una puerta al cielo, amén, para que tu casa sea casa de Dios y puerta al cielo, como el Señor le dijo a Jacob ahí en Betel, recuerda, no, esto es casa de Dios y puerta al cielo. Él vio una escalera en medio del desierto, vio esa escalera, ¿no? Que subían y bajaban ángeles del cielo, ¿no? Y que en medio del desierto, capaz tu casa parece un desierto hoy, pero tu casa, Dios quiere que sea una puerta abierta al cielo, amén. ¿Tomás esa palabra? Amén. Entonces, es esto, todo comienza con esta oración, diciéndole: Jesús, entra en mi casa, amén. Jesús, llena todo, amén. Llena todo mi hogar con tu presencia. Y como les decía, en esta dirección el Señor me trajo esta palabra, lo compartí en Saladillo y en otros lugares donde he estado como palabra profética para nosotros este año, y por eso se las quiero compartir. Donde el Señor le habla a Jeremías, ¿no? Jeremías escribe esta carta a los exiliados que están en Babilonia. Jeremías estaba en Jerusalén y envía esta carta, ¿no? Conocida por muchos de nosotros, pero quería hoy repasar algunos principios. Vamos a leer desde el versículo 5, del versículo 1 al 5, es toda una introducción, por eso vamos al 5, y dice así, Jeremías 29, versículo 5, dice... esta es la palabra, perdón, vamos a leer del versículo 4. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, porque entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Hasta ahí nomás leemos. Entonces, el contexto histórico todos lo conocemos, ¿no? Israel, Jerusalén había estado muy lejos de Dios, muchos reyes haciendo lo malo, todo el pueblo estando lejos de lo que Dios hablaba en ese tiempo, ¿no? Rechazaban a sus profetas, a los profetas que venían de parte de Dios. Y toda la historia que ya lo conocemos, están en Babilonia, ¿no? Y desde Jerusalén Jeremías envía esta carta, ¿no? a los que están en el cautiverio en Babilonia, ¿no? Y
la carta comienza, esto que comenzamos leyendo recién en el versículo 5, donde le comienza a dar esta palabra diciendo que comiencen a edificar, ¿no? Dice, edifiquen casas y habítenlas, planten allí huertos, coman, engendren hijos. Y viene a decirles la palabra, establezcanse en ese lugar, ¿no? Y en ese momento, obviamente todos los que estaban en el cautiverio, obviamente que todos querían tratar de volar, desaparecer de ese lugar, y la palabra viene a decir totalmente lo contrario: comiencen a edificar, establezcanse en ese lugar, ¿no? Y acá es donde verdaderamente esta carta al comienzo parece incomprensible para los que están en el cautiverio. ¿Recuerdan el Salmo 137, ¿no? Donde estaban esos que dice que se juntaban, ¿no? Ahí junto al río, ¿no? Y cantaban, ¿no? Y decían, queremos volver, ¿no? Y hablaban de Sión y hablaban de anhelar. Y ese era el espíritu que había en los que estaban en el cautiverio, ¿no? Obviamente que estaban bajo esclavitud y querían volver, ¿no? A su ciudad, a su nación, a su tierra, a lo que Dios les había dado, pero a causa de su pecado, a causa de todos sus errores, estaban en cautiverio, pero ellos queriendo escapar, y llega esta palabra de parte del profeta Jeremías diciendo, establezcanse, ¿no? Y hay una palabra profética que es muy importante, que ahí está mencionada, ¿no? Que ya Jeremías, después lo pueden buscar, no vamos a leer tanto, si no se va a hacer muy largo. En el capítulo 25, Jeremías ya había soltado esta palabra tiempo atrás, de que faltaban 70 años para que el pueblo de Israel, no, era una palabra profética que se cumple verdaderamente, que 70 años iban a tener que estar en ese cautiverio y en esa condición, ¿no? Ahora hay algo muy interesante, no sé si notaron, en el versículo 8, ¿no? Donde dice, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ¿no? Porque ellos, dice, ni a vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que os soñan. Ellos falsamente profetizan. Pueden leer después también, ahí les dejo tarea el capítulo 28, el capítulo anterior. Hay un profeta que se llama Ananías, que se levanta en ese momento en medio de Babilonia trayendo una palabra profética, diciendo, diciéndoles, se los leo, se los relato solamente, como decía, para hacerlo más rápido, diciéndoles, faltan 2 años para que termine el cautiverio para ustedes, ¿no? Les comienza a profetizar esto, ¿no? Y es en ese momento donde viene la carta de Jeremías, ¿no? A decir, no escuchen a los que falsamente profetizan, ¿no? ¿Quién? Acá Ananías es el falso profeta, ¿no? El claro ejemplo, ¿no? De que quería desviar a todo el pueblo de la voluntad de Dios. Quería decirle al pueblo lo que ellos querían oír, ¿no? Faltan 2 años, no, 2 años, me quedo con ¿no? Este dice cosas más lindas, más rápido me resuelve. Entonces, Jeremías envía esta carta a causa de este profeta, ¿no? Que profetizaba falsamente y es en ese momento donde Jeremías entonces tiene que mandar esta carta, ¿no? Haciendo recordar la palabra que ya había sido soltada y otra vez a volver a decir faltan 70 años. Pero hay algo tremendo que sucede, que quiero que hoy podamos ver en estos capítulos, porque el plan de Dios original, ¿no? Es esto de hacerlos volver, ¿no? Porque vieron que leíamos en el versículo 10 dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, ¿no? Y ahí está el deseo de Dios, ¿no? El deseo de Dios era que ellos vuelvan. Y un poco la palabra que hoy tengo para soltarte y que Dios creo que está diciéndonos en este tiempo, ¿no? Este es el tiempo de que podamos volver al plan original de Dios para nuestras vidas. Amén. Este es el deseo que hay en el corazón de Dios. A causa de nuestro pecado, a causa de diferentes decisiones, nos hemos alejado. Incluso, obviamente, no dentro, cuando conocemos a Dios, estamos lejos del plan de Dios, volvemos al plan de Dios, al plan original. Pero incluso a veces dentro de la iglesia, por así decir, podemos vivir una vida, ¿no? Donde uno se congrega, donde uno vive la vida cristiana, por así decir, pero podemos también estar errando de no estar viviendo el plan
original de Dios. Y por eso creo que la palabra profética para nosotros en este tiempo es que descubramos cuál es ese destino de gloria que Dios tiene preparado para vos. Amén. Dios dice, yo tengo un futuro lleno de esperanza, yo tengo planes de bien, y ahora vamos a hablar de eso, de esos planes, de esos deseos. Pero el plan de Dios es que vuelvas a lo original, a aquello para lo cual Dios te creó y Dios te diseñó. Hay un diseño original de Dios para tu vida y para mi vida, y muchas veces, incluso vuelvo a decir, dentro de la vida cristiana podemos vivir lejos de ese plan original de Dios. Y por eso lo primero es que nos demos cuenta que tenemos que volver, ¿no? Volver al plan original de Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces, acá hay esto de Ananías, ¿no? Muestra un ejemplo, ¿no? de qué es lo que hace el enemigo, ¿no? El enemigo quiere desviarnos de ese diseño original, ¿no? Ese es el objetivo principal de Satanás, desviarte. Entonces hay un diseño de Dios y el enemigo trabaja, ¿no? Con antidiseños, ¿no? El enemigo tiene un antidiseño contra tu vida, contra mi vida. Está empecinado, él vino a robar, a matar, a destruir, y quiere destruir ese diseño original con el cual Dios te creó. Dice la palabra de Dios, todos sabemos, en muchas oportunidades, desde antes de la fundación del mundo. Ese plan de Dios ya está establecido para cada uno de nosotros. Entonces el enemigo trabaja con antidiseños, robando nuestros dones, desactivándolos, lo mejor de cada uno de nosotros, para que no cumplamos con el diseño original de Dios, el que Dios pensó al crearnos, al desearnos. El enemigo atenta contra ese diseño de Dios y no contra nosotros. Eso es tremendo, porque el enemigo está contento solamente con desactivarte, solamente con que no estés haciendo el propósito original. Podemos, como decíamos, estar dentro de la iglesia, pero si no estás cumpliendo ese diseño original por el cual Dios te creó, Él ya está en un sentido también contento, porque no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Entonces la cosa podríamos dibujarla un poco así, ¿no? Dios es el que forma, Dios te formó, Dios nos formó con un diseño original. Dios forma, el diablo viene a deformar, el diablo deforma, pero Jesucristo viene a transformar. Amén. Dios te formó con un diseño original. El diablo vino a deformar ese plan original, pero Jesús viene a transformar todas las cosas. Amén. ¿Recibís esa palabra? Entonces, eso es lo que el Señor está hablándonos en este tiempo, de volver al plan original de Dios. Lo que Dios determinó, la tierra no lo va a eliminar. Nada puede detener tu propósito, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Tomás esa palabra. Es tiempo de que volvamos a la esencia. Por eso es esta palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que reconocer, ¿no?, nuestra situación actual. ¿Cómo estamos hoy? ¿No? Por eso hoy quiero llevarte a una sana evaluación, ¿no? Yo soy mucho de las evaluaciones. Este año cumplí 30 años y esos números redondos, ¿no?, que uno a veces hace una cierta evaluación, ¿no?, y digo, ¿qué hice en estos 30 años? ¿Qué hice en mis últimos 10 años? ¿No? Y todas esas cosas que uno toma para evaluarse y si verdaderamente estoy haciendo lo que Dios me mandó que hiciera, ¿no? Y me di cuenta que había muchas cosas, hasta incluso buenas, que hacía, pero no eran lo que Dios me había mandado a hacer. Y entonces es ahí, como digo, donde tenemos que evaluarnos y volver a la esencia. Hay veces que tantas actividades y responsabilidades y cosas por hacer, pero tenés que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Esa es la palabra del Señor. Entonces primero tenemos que reconocer nuestra situación actual, evaluarnos, y es importante que sepas que tu situación actual no es el final. Amén. Tu situación actual es solo un día del capítulo de tu vida. Amén. Vienen días mejores, dice el Señor. Hoy nos llenábamos de fe, en este ambiente de fe, como decíamos, de milagros, orando por lo que va a venir. No, esta semana el Señor nos ministraba Pamela esta canción que decía, quédate tranquilo, ¿no? Lo mejor está por venir. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que te quedes tranquilo porque Él está al control, pero es necesario que entendamos, como decíamos, ¿no?, que el llamado de Dios es que volvamos a nuestro plan original. Entonces, como decíamos, lo primero que tenemos que es reconocer nuestra situación actual y después que podamos
entender los planes de Dios que están dentro de tu situación actual. Y ahí está esta palabra de parte de Jeremías, ¿no? Viene el Señor a decirles, edifiquen, plántense, engendren hijos, cásense, y porque muchas cosas van a suceder en estos 70 años. Y dice el versículo 11, dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os espera. Y ahí está el fin el que el Señor espera. Ese es el futuro que el Señor tiene preparado para vos y para mí. Amén. Dios ya está en nuestro futuro. Amén. Dios ya conoce todas las cosas. Es por eso que le pudo decir al pueblo de Israel, a los judíos allá en Babilonia, dándoles esta palabra. Dios ya sabía todo lo que iba a venir. Sabía que iba a venir Ciro, que iba a ejecutar ese decreto donde iban a poder volver. Iba a venir la caída de Babilonia, iba a venir Esdras, iba a venir Nehemías. Dios ya sabía todo. Dios ya estaba en el futuro. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios, Dios ya está en tu futuro. Amén. Dios ya está. Y eso es lo que nos tiene que traer la paz hoy, porque vivimos afanados por nuestro presente, por tantas cosas por resolver de nuestro diario vivir, pero esto es lo que nos tiene que dar paz. Dios ya está en mi futuro, Él está sentado, Él está gobernando, y Dios ya sabía la historia, y así como nosotros hoy podemos leer la historia de todo lo que sucedió en Babilonia, y como les contaba, de Ciro, la caída de Babilonia, que después va a venir Esdras, así como Dios ya sabía eso, Dios ya sabe a partir de hoy todo tu futuro, todo lo que va a venir, pero Dios te está llamando a que vuelvas al diseño original, que no te desvíes, amén. Esa es la palabra. Y entonces y ahí viene esto tremendo donde Dios viene a decirles que los va a bendecir en medio de esa situación actual de ellos que no entendían. Ellos no entendían por qué estaban, se quejaban de todo Babilonia y todo lo que sucedía ahí, pero ahí es donde viene esta palabra, ¿no? Donde Dios dice, prepárense, porque yo los voy a bendecir tanto, 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 que van a olvidar el dolor de su pasado. Amén. Dice, vamos a leerlo, ahí nomás, Jeremías 30, el versículo 17, hablando de todo lo que Dios, pueden ahí seguir leyendo todo Jeremías, hablando de toda la restauración, de todo lo que Dios va a hacer, pero dice Jeremías 30, 17, mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta Sión de la cual nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma, y saldrán de ellos con acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados. Amén. Eso es lo que Dios viene a hacer. Dios dice, yo tengo planes de bien. Dios dentro de ese plan, de esta palabra a veces ya la conocemos y parece que, bueno, sí, Dios tiene pensamiento, pero es algo muy grande lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, yo ya estuve en tu pasado, yo estoy en tu presente y yo estoy en tu futuro, y yo te voy a bendecir tanto, dice el Señor, que vas a olvidar el dolor de tu pasado. Hay gente que piensa que está cansada de estar sumergida en el dolor. No, y decimos, no, todos nos preguntamos, ¿hasta cuándo? No, y pensamos que Dios nos va a decir, fue tu culpa, te lo mereces, porque incluso era lo que pasaba con los judíos en Babilonia, era causa de su pecado que estaban ahí. Pero Dios, la respuesta de Dios es, yo te voy a restaurar, amén, yo te voy a multiplicar, ¿no? Y nuestra lógica humana funciona así, y esto es lo que quiero que prestemos atención en esto, ¿no? Porque nosotros pensamos las situaciones que nos pasan así, ¿no? Va a terminar el proceso difícil, ¿no? Y luego va a venir la bendición y la bondad de Dios, ¿no? Pensamos que Dios funciona así porque así pensamos nosotros, queremos que esto se termine y que venga lo mejor, pero Dios dice, yo no opero así. Dios dice, yo te voy a demostrar que mi bondad se va a meter dentro de tu momento difícil, amén. Dios dice, yo me voy a meter dentro de tu momento difícil para hacerte saber que en ningún momento difícil va a tener mi poder para bendecirte, amén. En medio
medio de esa situación, Dios les dice, yo tengo planes de bien, yo tengo pensamientos de paz. Y vieron que la palabra que usa paz es esa palabra shalom, que es mucho más completa que nosotros traducimos paz como solamente sentimiento de tranquilidad. La palabra shalom es una palabra mucho más completa, es el bienestar, que prospere toda tu alma, todo tu ser, tu familia, todo lo que vos sos. Ese es el deseo que hay en el corazón de Dios, y Dios te lo viene a traer en medio del momento difícil. Amén. Dios te dice, yo me voy a meter en tu situación. No va a terminar la situación difícil y después comienza lo bueno. Dios dice, yo me quiero lucir en tu momento difícil. Amén. Eso es lo que Dios quiere decirte en esta mañana. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, es ahí donde hablamos un poco del dolor, ¿no? Que el Señor tanto nos trata, ¿no? Con todo esto. Entonces, hoy quiero dejarte un desafío. No le pidamos a Dios que nos saque de las pruebas. Pidamos que Cristo sea formado en nosotros. Amén. No le pidas a Dios que te saque de las pruebas. Pedile que aumente tu fe. Amén. Eso es lo que hoy quiero. No huyas del dolor. Todos queremos huir. No huyas de tu dolor. Que tu dolor se convierta en tu inspiración. Amén. Para lo que Dios va a hacer. Que te proyecte a lo que Dios quiere hacer. Comparado con la actualidad. Hoy Javi nos daba una clase magistral con esto de la tormenta. Y yo venía pensando en lo mismo, ¿no? El enemigo no está atentando contra tu economía. Contra mi economía, porque hoy estamos todos, ¿no? Todo el país está todo descontrolado y pensamos que es un ataque directo hacia mí, y estamos todos igual. Es un ataque, no está atacando tu economía, el enemigo está atacando tu fe. A ver, no está atacando tu economía. Entonces, nosotros no podemos aumentar nuestros sueldos, no podemos hacer que disminuya la inflación, que baje el dólar, no podemos hacer nada. Pero lo que sí manejás vos es tu fe. Vos lo que sí podés aumentar es tu fe. Amén. Y eso es lo que Dios nos está llamando, a que aumentes tu fe. El enemigo no está atacando, como decíamos, tu economía, está atacando tu fe. Aumenta tu fe en este momento difícil, donde todo está mal, donde todo parece que no va, y ya nos imaginamos todas esas crisis. No importa lo que digan los economistas, no importa lo que diga la política, no importa nada de eso. Vos tenés un Dios que está sentado en el trono, que está en tu futuro, y podés decir, Señor, yo confío en medio de toda situación. Aleluya, 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 aleluya. Entonces, en medio de todo ese caos, Dios les dice a Israel, y te dice en esta mañana, yo tengo planes, un futuro lleno de esperanza. Amén. Un futuro lleno de esperanza. Dice entonces su palabra, Dios va a traer una bendición sobre nosotros que va a borrar todas esas tristezas. No, Dios va a bendecirte de tal forma que va a borrar con su bendición todo lo difícil que te ha pasado. Amén. Dios viene a restaurar todas las cosas. Dios viene a restituirte todo lo que el enemigo te robó, todo ese antidiseño del enemigo que vino a atentar contra ese diseño. Cuando vuelvas a ese diseño original, siento muy fuerte esto, dentro de nosotros hay muchos acá dentro de la iglesia, como decíamos, que estamos lejos de ese diseño original. Y Dios hoy nos llama. ¿A qué te llamó Dios? Y hoy quiero dejarte algunas preguntas. Recién les contaba de este testimonio, ¿no? De esta evaluación de mi vida, ¿no? De nosotros como familia. Y me vinieron unas preguntas, ¿no? Por así decir, preguntas celestiales, ¿no? Porque es lo que dice la palabra, por eso puse preguntas celestiales. Porque ¿qué dice el Señor que nos va a preguntar? ¿No? ¿Vieron la parábola de los talentos? ¿No? Les da los talentos, y después cuando están delante de Él, donde viene esa pregunta, donde el Señor de los talentos, donde nuestro Dios, un día vamos a tener que dar cuentas delante de Él, y la pregunta va a ser, ¿hiciste lo que naciste para hacer? ¿Fuiste lo que yo te envié para que seas? Esas son las preguntas, ¿no? ¿Qué hiciste con lo que te di? Dios te va a preguntar eso, ¿no? Si hiciste lo que... A veces queremos hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y ahí es donde metemos la pata, ¿no? Y ahí es donde nos embarramos y donde nos confundimos tanto porque no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces, ahí está la pregunta que quiero dejarte en esta mañana. ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Eso es lo que Dios te va a preguntar un día en la eternidad, ¿no? Ni más ni menos. Eso es lo que tenés que ser, fiel al plan original
de Dios. Amén. Y ahí es donde tenés paz, y ahí es donde todo puede venir, todo puede suceder. No importan las tormentas, no importa, porque vos estás confiado en que estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Dios trabaja, por eso comencé hablando esto de la familia. No, Dios trabaja en generaciones, y por eso esto de volver al plan original de Dios. Si tenés tu familia, tu matrimonio, tus hijos, o eso solo, no importa, tenés que proyectarte a lo que va a venir. Pero es tiempo de que, como familias, volvamos al propósito original de Dios. ¿Para qué Dios nos unió? ¿Cuál es el propósito por el cual hacemos lo que hacemos, ¿no? Y Dios trabaja, como decíamos, en generaciones, ¿no? Dice la palabra, cuando Dios se le presenta a Moisés, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Está hablando un Dios que es un Dios de generaciones, un Dios que no piensa solamente en Abraham, sino, como decíamos, en el futuro. Dios ya piensa en todo lo que va a venir. Amén. Entonces, ese es tu Dios, y ese es mi Dios. Un Dios que piensa en generaciones. Dios piensa en trascender, no solamente en lo que estás haciendo, sino en lo que va a venir después. No, estos días pensaba en esto y recordaba el testimonio de mi papá, de cuando él entregó su vida al Señor. Él siempre cuenta, ¿no? En una parada, en un colectivo, alguien le habló del Señor y él aceptó. Y yo pensaba en esto de las generaciones, ¿no? Dios, en ese comienzo, en esa parada de colectivo, estaba cambiando una eternidad, porque Dios estaba pensando en todas las generaciones que iban a venir. Amén. No, entonces podría ser, tratar solamente el ejemplo, lo mismo que tu familia, ¿no? Podría ser Juan Manuel, Natanael, Juan Ignacio, Felipe, los que vengan. Dios piensa en generaciones. Amén. Y Dios, lo que comenzó ese día en esa parada de colectivo, es lo que Dios quiere comenzar en tu vida. Y capaz que sos el primero, Dios lo comenzó ahí, pero Dios piensa en generaciones, en lo que va a venir. Le cuento otro testimonio. Cuando estábamos, yo ya me había ido a Concordia y estábamos con Pamela ahí orando y buscando al Señor su voluntad. Y yo era de esos locos que decía, o me quedo solo o me caso con ella. No, entonces era mi oración al Señor, y yo decía, y esas locuras de que uno quiere servir al Señor, y esas apóstol Pablo quiere ser solo, y todas esas cosas que pensás a veces. Y el Señor, recuerdo que me exhortó, por así decir, ¿no? Y me habló diciéndome: Nani, yo pienso en los que van a venir. Amén. No tiene que cortarse ahí. Amén. Tiene que venir. Estamos cumpliendo nosotros la palabra. Dios piensa en generaciones. Amén. Dios piensa en generaciones. Aleluya. Entonces, Dios te está llamando, nos está llamando a que volvamos al plan original de Dios. Amén. Y Dios nos está llamando a que pensemos en la extensión, en lo que viene, que no pienses solamente en tu situación actual. Dios dice: en tu situación actual, como decíamos, yo me voy a meter algo, voy a hacer. Vemos todo tan turbio, ¿no? Todo tan difícil, tu situación, como decíamos, del país, ¿no? Pero Dios viene a animarte en esta mañana a hacerte esta pregunta: ¿estás haciendo lo que yo te llamé a hacer? Ese es el plan de Dios. No, Dios te está llamando, y es importante que entendamos, ¿no? Que no es necesario pasar crisis o desgracias para que paremos y reflexionemos. Este es el día. Amén. Porque todos pensamos solamente cuando nos vienen las crisis, las circunstancias difíciles, pero capaz hoy está todo bien, mejor, gloria a Dios, pero este es el tiempo de que pares, ¿no? Y es necesario, hoy es el tiempo de que hagas una pausa en todas las cosas urgentes que estás haciendo, que para vos son urgentes, ¿no? Y dediquemos un tiempo de calidad en intimidad con Dios para lo que realmente es importante, lo que Dios te llamó a hacer. Amén. Y hacer esta pausa es muy importante. Por eso hoy quiero invitarte a que hagas esta pausa en tu corazón y le preguntes al Señor, y seas sincero con el Señor, si estás haciendo lo que el Señor te llamó a hacer, o si por tantas actividades estás queriendo abarcar mucho, o si estás haciendo poco. Cada uno nos toca algo. No, pero Dios hoy te está llamando a que vuelvas al original. Amén. Es necesario que hagamos esa pausa. No, hoy en día es tan urgente, no, esto, porque buscamos
a veces la aprobación de los demás, ¿no? Buscamos hoy el sistema de aceptación, por así decir, ¿no? Hoy hay una distorsión de nuestra identidad, porque valoramos a las personas y a nosotros mismos nos valoramos por lo que hacemos, por lo que tenemos o lo que parecemos, ¿no? Un ejemplo de eso es las redes sociales, ¿no? Queremos aparentar algo, mostrar algo, una necesidad de aprobación constante, pero hay algo importante que quiero dejarte en esta mañana. Dios no te valora por lo que haces, sino que Dios nos valora por lo que somos. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que te valores a ti mismo, que valores eso que Dios puso adentro tuyo, que lo descubras si todavía no descubriste ese don, si no descubriste ese llamado, ese plan, pero el plan de Dios es ese plan original de Dios. Quiero ir terminando con un pasaje clave en esta dirección del Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versículo 10. Muchos lo conocen de memoria, pero es la confirmación del nuevo pacto de esta palabra, ¿no? Porque dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué les parece? Dios ya tiene todo preparado. Dice en Apocalipsis, que vieron que está el libro de la vida y el libro de las obras. No, Dios tiene esas obras preparadas, pero nosotros nos desviamos de esas obras, nos desviamos de ese plan original. Por eso Dios hoy nos hace volver. El llamado a los judíos era que vuelvan, ¿no? Y a su tiempo, en base a la palabra profética, todos iban a volver. Pero es necesario volver a ese libro de las obras, a estas obras, buenas obras, las cuales Dios preparó pasado de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Futuro, amén. Eso es lo que Dios te está llamando, que evalúes tu vida, tu pasado, tu presente, pero te extiendas hacia lo que Dios está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Y quiero terminar con esto. Dios nos llama a que busquemos nuestro diseño original. Y quiero decirte, no te compares. ¿Sí? Vuelvo a decirlo, no te compares. Tenemos que aprender a valorar la multiforme gracia de Dios. Dios tiene multiformas, ¿no? Y eso es la iglesia, muchas formas. No te compares con lo que Dios está haciendo con tu hermano, con otro ministerio, con tu hermano de sangre, con quien sea, por el ejemplo que quiera. No te compares, amén. Valoremos la multiforme gracia de Dios. Dios reparte dones como Él quiere. Él hace las cosas como Él quiere. Entonces Dios te dio un don, Dios te dio una habilidad, Dios te dio un plan original. Necesitamos descubrirlo y no compararnos, porque eso nos destruye. Amén, no te compares. Para propósitos diferentes hay procesos diferentes, por eso no te compares. Amén. Para cada uno de nosotros nos toca algo, no te compares con lo que le está tocando al otro. Entonces es importante que si tenemos claro el propósito, el plan original de Dios, el proceso va a ser más fácil. Amén, tomás eso. No, si tenemos claro el proceso, el propósito, el proceso va a ser más fácil. Y de acuerdo al tamaño de tu proceso, así va a ser el alcance de tu propósito. Amén. De acuerdo al tamaño de tu proceso, lo que Dios te está procesando. ¿A quién le gusta ser procesado? A nadie. Nadie nos gusta las circunstancias difíciles, las tormentas, ¿no? Y el otro día encontré una definición, por así decir, de proceso, ¿no? Y dice, es el medio por el cual Dios nos prueba con diferentes circunstancias para llegar a ser lo que Él espera de nosotros, para que volvamos al plan original. Ese es el proceso que Dios hizo todo este tiempo en tu vida. Amén. Haz esta evaluación, como yo le contaba, de estos 10 años, no sé, o de los que quieras, 5, 2. Haz esa evaluación y todos esos procesos de Dios que viviste, que no entendiste, o que estás viviendo hoy y que no entendés, son todos aquellos medios por los cuales Dios nos prueba con diferentes circunstancias para llegar a hacer lo que Él espera de nosotros. Amén. Ese es el proceso que hoy estás viviendo. Te lo explico en la teoría, ahora vos en la práctica tenés que adaptarlo a lo que Dios te está hablando, a lo que Dios está haciendo. Pero es muy importante que entendamos esto, que de acuerdo al tamaño de tu proceso, así va a ser el alcance de tu propósito. Amén. A veces, como digo, Dios no está procesando demasiado, decimos, ¿no? ¿Cuándo se termina esto? Pero ese proceso largo de Dios es porque Dios tiene algo grande preparado para tu vida. Dice el Señor, yo tengo planes de bien, no de mal pensamiento. Eso es lo que yo estoy deseando para tu vida. Entonces hoy hay un proceso entre nuestra actualidad
realidad y la verdadera realidad en Cristo, ¿no? Es el proceso de descubrir quién verdaderamente soy, a qué me llamó el Señor. No, y este es el llamado de Dios hoy a la iglesia. Amén. Dios nos está llamando a que volvamos al plan original. Amén. Dios te está llamando. ¿Cuál era el plan original de Adán y Eva? Estar en intimidad con Dios, como hablaban. No, ese era el Edén. Dios quiere ese Edén en tu intimidad, en tu corazón, en lo secreto, cuando cerrás la puerta y te encerrás con el Señor. Y Dios todas estas cosas te las va a revelar, pero en la intimidad. Amén. Es tiempo de que volvamos al plan original. Es tiempo que volvamos al original de Dios, esa relación de Dios con Adán y Eva, esa intimidad con Dios. Y ahí es donde vamos a descubrir lo que Dios verdaderamente diseñó para nosotros. Amén. Vamos a orar por esto, ¿les parece? Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya.